Hola a todo el mundo, en este vídeo voy a hablar sobre 10 casos extraños, 10 sucesos oscuros que tiene tras de sí la Unión Soviética. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) dejó de existir en el año 1991, 70 años plagados de momentos que han dejado huellas imborrables para la historia de la humanidad. El pueblo, o mejor dicho, los pueblos soviéticos pasaron por todo tipo de situaciones durante su existencia, malas, muy malas, buenas o, por qué no decirlo, exitosas en bastantes ocasiones. El día de Navidad de 1991 se arriaba la bandera de la Unión Soviética en el Kremlin. Aquel 25 de diciembre decía adiós, al menos en Rusia y en Europa del Este, un sistema de gobierno del que se ha hablado y se hablará eternamente: el comunismo. Y es que para ser un estado ateo, el presidente del estado soviético, Mikhail Gorbachev, eligió un curioso momento para dimitir como presidente de la Unión Soviética, dar por terminada a esta y ceder el mando al presidente de la República de Rusia, que en aquellos momentos era Boris Yeltsin. En ese preciso instante, el resto de repúblicas soviéticas quedaban a su suerte y comenzaba así una nueva era para los millones de habitantes que de la noche a la mañana se encontraban en países y condiciones distintas a las que estaban acostumbrados. Papá Lenin y mamá Patria dejaban a sus hijos volar hacia una libertad ansiada por muchos o, sin embargo, a una pobreza y un caos que sin duda durante los primeros años de emancipación de la hoz y el martillo trajeron a mucha gente de sus repúblicas así como de sus países satélite. La Unión Soviética nació con una revolución que conmovió al mundo. Pasaron por una guerra civil, hambrunas, purgas de enemigos del pueblo, una guerra mundial, carreras espaciales, se convirtieron en una superpotencia económica, vivieron en una constante guerra fría hasta el final de sus días y un largo etcétera que conlleva años de estudio para conocer sus logros y sus fracasos. En todo este tiempo y con una vida tan ajetreada, era evidente que sucesos misteriosos y episodios oscuros iban a dejar tras de sí. En este vídeo hago un top 10 de los eventos más misteriosos, oscuros y extraños, así como algunas verdades y mentiras de la Unión Soviética en sus 70 años de historia. Número 10. El carnicero de Rostov. Por desgracia, los asesinos en serie han existido desde siempre y en todos los lugares, y la Unión Soviética no se iba a librar de tener a uno de los más despiadados asesinos de la historia. Aunque intentó esconderlo, finalmente el suceso salió a la luz. El carnicero de Rostov le sacaba los colores a una sociedad idílica en la que no cabían este tipo de actos abominables, ya que sus ciudadanos supuestamente vivían en una felicidad plena, otorgada por el comunismo, y este tipo de individuos solamente se podían dar en sociedades capitalistas. El caso es que Andrei Romanovich Chikatilo sufre de trastornos sexuales desde su juventud. Padece impotencia severa, pero este hecho no le impide sentirse atraído fuertemente por mujeres, además de por adolescentes de muy corta edad. Chikatilo es inteligente y termina la carrera de técnico en ingeniería de comunicación, lo que le aporta una vida relativamente cómoda dentro de su comunidad. Además, como marxista convencido, se hace miembro del Partido Comunista, por lo que, de cara a los ojos del resto de la gente, el tipo era un ciudadano más que normal, casi podría decirse que ejemplar. A pesar de su impotencia, consigue tener mujer e hijos, que junto a su carácter afable en la calle le otorgan el disfraz perfecto de cordero para esconder al lobo que lleva dentro. Ya desde pequeño no tiene una vida cómoda. Su padre vuelve vivo de la Segunda Guerra Mundial, pero fue prisionero por parte de los nazis, lo que a su vuelta le convirtió inmediatamente en traidor, ya que a todos los soldados que habían sido apresados y volvían vivos a la Unión Soviética se les calificaba de traidores inmediatamente. Además, crece con el miedo de que si sale a la calle podría ser raptado y devorado, como según le contaba su madre le había pasado a su hermano mayor en la época de la terrible hambruna en Ucrania allá por 1932. Chikatilo nace en 1936. Con todo este cóctel de sensaciones, trastornos y experiencias vividas, el monstruo estaba preparado para actuar. Consigue ingresar como profesor de escuela de primaria en la provincia de Rostov y se compra una pequeña cabaña en la que pensaba llevar allí a sus víctimas y donde realizará su primer crimen, en el que casi es descubierto, pero su aparente formalidad, así como otras circunstancias, alejan el foco del asesino. En su lugar es condenado otro hombre. Más tarde, y tras los rumores que caían sobre él y sus gustos raros para con los menores de edad, cambia de trabajo a funcionario de abastecimiento en una fábrica, lo que le llevará a tener que realizar numerosos viajes por toda la región. Este hecho le lleva a cometer innumerables crímenes por toda la zona que hacen volverse locos a todos los investigadores.
No voy a entrar en los deleznables detalles de cómo ejecutaba sus crímenes, porque en realidad son espeluznantes y no considero necesario mencionarlos en este momento. Al final fue atrapado y acusado de 52 asesinatos, aunque se especula que pudieron ser muchos más. Su juicio fue incluso transmitido por la televisión en 1992, ya con la Unión Soviética desaparecida, en un acto de transparencia por los nuevos mandatarios rusos ante sus ciudadanos. Finalmente, Chikatilo fue ejecutado el 14 de febrero de 1994. Número 9. La Casa del Malecón. La historia de esta casa es una lista de terribles acontecimientos, destinos rotos y tragedias humanas. A lo largo de su historia, pero sobre todo en las primeras décadas de la era soviética, en la conocida Casa del Malecón, ocurrieron misteriosos e inexplicables sucesos, o no tan inexplicables, pues muchos saben que se construyó como casa de encarcelamiento previo, a pesar de considerarse alojamientos de lujo y de disponer de todo tipo de servicios. Se consideraba una casa-ciudad de donde sus residentes se podían permitir no salir, ya que tenían todo tipo de servicios en lo inmenso del complejo: guarderías, médicos, tiendas de todo tipo, canchas de tenis, un gran teatro estatal y un largo etcétera que convertían esta residencia en un paraíso para los familiares de los altos dirigentes comunistas, pero también en una jaula de oro para los propios dirigentes, que vivían con la maleta siempre preparada, ya que sabían que en cualquier noche podían ser los elegidos para ser interrogados y encarcelados como enemigos del pueblo. Para poner un poco en contexto el protagonismo del edificio, sobre todo a partir del año 1934, hay que decir que Stalin había contado con una oposición unificada desde prácticamente la muerte de Lenin, encabezada por Trotsky, que aunque exiliado y desde el extranjero, le seguía dando guerra a Stalin, que tenía la idea en la cabeza de que Trotsky contaba con la ayuda de Simoniev y Kamenev, que desde Moscú y desde dentro del Politburó conspiraban supuestamente contra el gobierno de Stalin. El asesinato de Sergei Kirov en 1934 hizo pasar la situación de castaño a oscuro, y la Gran Purga comenzó. En ese momento cualquier persona podía ser considerada enemiga del pueblo, pero sobre todo la gente que vivía en la Casa del Malecón, de ahí su fama de lugar maldito. Sobre el asesinato de Kirov existen varias versiones. Para Stalin fue un claro indicio de conspiración contra su gobierno. Para otros fue una jugada estratégica de Stalin, ya que Kirov era un rival político del propio Stalin. El tema de Kirov y la purga, como no podía ser de otra manera, genera muchísimo debate y existen ríos de tinta de información sobre el asunto. La Casa del Malecón es una inmensa mole de hormigón elevada en la orilla opuesta al Kremlin, que incluía a un ejército de 400 personas que garantizaban todos los servicios, desde limpieza, peluquería, masajes o sastrería. Al mismo tiempo, cualquier persona de mantenimiento podía ser el que te llevase a la ruina, ya que en realidad podía ser un agente encubierto. En la época de las grandes purgas, más de 400 residentes, incluyendo familiares enteras, fueron desapareciendo silenciosamente. El edificio estaba repleto de agentes secretos del KGB que podían escuchar cualquier conversación de cualquier lugar del edificio. Los cuervos negros, como se les llamaba a los coches que venían en mitad de la noche a recoger a supuestos enemigos del pueblo, se dejaban ver con frecuencia para desocupar apartamentos de algún dirigente que terminaba su carrera en ese preciso momento. Terror y lujo convivían en este edificio a partes iguales. Un día estabas jugando al tenis como un hombre respetado y temido, y al día siguiente ibas camino de un campo de trabajo forzados o a ser ejecutado. Algunos apartamentos cambiaron hasta 5 veces de ocupantes entre 1936 y 1938, época de la Gran Purga de Stalin. Un túnel unía el Kremlin con el edificio, y las historias sobrenaturales también originan frecuentes conversaciones entre los que allí habitan. El espectro de una niña que se aparece en algunas ocasiones, imágenes espectrales de gente saltando por las ventanas, puesto que parece ser que era una práctica corriente cuando venían los coches negros a buscar a alguien, ya que suicidarse, en vez de afrontar la detención, era una opción elegida por algunas personas. También se escuchan sonidos extraños por todo el edificio, sombras y figuras de personas que aparecen y desaparecen por arte de magia. El caso es que es un edificio que ya forma parte del pasado soviético, pero que sigue teniendo vida propia hoy en día. En la actualidad son apartamentos que, debido a su ubicación y la gran calidad de su construcción, son apartamentos destinados para la clase media alta moscovita. Número 8. Hombres mono. Esta es una de esas ideas que no se le suelen ocurrir a una persona real, es decir, parece la idea de un supervillano de película de Superman o algo parecido, pero la realidad supera la ficción y contra todo pronóstico aparece alguien que dice: aquí estoy yo, presten atención que traigo la más grande de las ideas, el no va más para dominar el mundo.
Ivanovich Ivanov fue el científico soviético que barajaba la idea de crear un híbrido entre hombre y mono desde 1910 a través de inseminación artificial. Ivanov era un científico prestigioso, ya que había conseguido grandes méritos por sus éxitos a la hora de fertilizar a 500 yeguas, cuando lo normal es 20-30 para una fertilización normal. Ivanov despertó el interés del gobierno soviético, que preveía, sin equivocarse, que en poco tiempo tendría que poner a disposición un vasto ejército para defenderse. A los dirigentes soviéticos les gustaba la idea de crear mediante unas variaciones genéticas un soldado fuerte y ágil, con la suficiente inteligencia como para apretar un gatillo, pero con limitaciones mentales suficientes para que estos sujetos nos hiciesen preguntas. Es decir, un soldado fuerte, fiel y manejable a las órdenes del Kremlin, que se crease en una fábrica laboratorio y que se pudiese producir prácticamente en serie, como cualquier bala o proyectil. Nikolai Gorbunov, como director de la Academia de Ciencias Rusas, le dio luz verde a Ivanovich Ivanov para realizar sus experimentos. Al principio todos fueron fracasos, según Ivanov, debido a la congelación previa del esperma de los animales que se inyectaban en mujeres voluntarias. Se llegó a la conclusión de que en el próximo intento se debería tener a los chimpancés y a las mujeres al menos en la misma zona, para así no tener que congelar y trasladar el esperma. Así que después de una ardua prueba de selección se consiguieron 4 chimpancés y un orangután que pasaron las pruebas necesarias para el experimento final. Mientras tanto, Ivanov había conseguido 5 mujeres voluntarias de entre 16 y 20 años de la ciudad de Suyumi, Georgia, que esperaban con los cuidados médicos pertinentes a que se produciese la inseminación. El traslado de los animales fue devastador para ellos y los 4 chimpancés fallecieron a costa del duro viaje. El orangután llegó muy enfermo y al final no pudieron extraerle una cantidad de esperma necesaria para realizar el experimento. Tanto Gorbunov como Ivanov cayeron en desgracia. Ivanov fue arrestado y condenado a 5 años de exilio. Gorbunov fue acusado de varias conspiraciones durante la purga de Stalin en 1937 y al final fue ejecutado en 1938. Los informes aseguran que las últimas 5 voluntarias también fueron ejecutadas sin haberles revelado el objetivo del experimento. Todo esto recuerda un poquito a las películas del Planeta de los Simios. Nosotros deseamos que a nadie más se le vuelva a ocurrir la genial idea de mezclar ninguna especie con los humanos. Número 7. El incidente nuclear en Izium. El mundo conoce bien la tragedia en Chernóbil, pero en 1957 ocurrió otro incidente muy importante que los soviéticos escondieron. 250.000 personas fueron afectadas por el suceso, pero la Unión Soviética pudo esconderlo al mundo e incluso a sus propios ciudadanos hasta que en 1989 el incidente salió a la luz. La catástrofe ocurrió en una de las misteriosas y secretas ciudades rusas, en concreto en la ciudad 40 Ovzhyorsk, conocida como la cuña del desarrollo nuclear, debido a que en este lugar durante el año 1945 se empezaron a construir fábricas para el procesamiento de plutonio para poder así fabricar la ansiada bomba atómica. Esta ciudad de Rusia del Sur jamás apareció en ningún mapa oficial. No aparecían los mapas, así como otras 40 ciudades secretas más. No había autobuses para llegar a esta ciudad ni señales de tráfico para dirigir a los viajeros al lugar. Aunque en ella vivían decenas de miles de personas, se desconocía su existencia hasta 1986. ¿Por qué se mantuvo en secreto entonces? Pues porque albergaba una planta de reprocesamiento de combustible nuclear cuyo objetivo final era construir bombas atómicas. Sin embargo, la estación explotó en 1957. Como la ciudad se mantuvo en secreto, las autoridades dijeron que la explosión ocurrió en otra ciudad a 11 kilómetros de Ovzhyorsk, Izium. La catástrofe de Izium es uno de los incidentes nucleares más graves de la historia. Fue evaluado como un accidente de 6º grado a escala internacional para eventos nucleares y de radiación, lo que la convierte en el tercer incidente nuclear más grande de la historia. Hay que tener en cuenta que los accidentes de Fukushima y el accidente de Chernóbil fueron de nivel 7. Ovzhyorsk es una de las docenas de ciudades secretas de la URSS. Número 6. Las ciudades secretas de la Unión Soviética. La mayoría de estas ciudades fueron construidas durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Hoy en día quedan 23, y aunque ya son visibles para el mundo, son estrictamente vigiladas. Su rol del pasado queda en misterio. Durante el socialismo, en la Unión Soviética, sus ciudadanos figuraban inscritos en los pueblos o ciudades más cercanos. Para dar permiso de visita a las ciudades, los visitantes eran investigados por los servicios secretos del gobierno y entraban solo con una tarjeta de visita especial. Además, tenían que firmar una declaración de confidencialidad ante la KGB.
Los que vivían en estas ciudades tenían privilegios del Estado para tener una mejor vida, mejor educación y mejor sanidad que el resto, incluso salarios más altos del 20% frente a otros compatriotas. Hoy 500.000 de rusos siguen viviendo en estos lugares. No es fácil visitar una ciudad secreta hoy, depende del nivel de secretismo de la misma. En algunas es imposible, en otras hace falta que tengas familiares viviendo allí. Son visitables hoy en día, por ejemplo, Seversk. Seversk es una de las grandes y está creada para la minería de uranio. Tiene algunas fábricas químicas. En la ciudad está la planta de energía nuclear de Siberia, donde en 1993 ocurrió otro incidente con un gran volumen de radiación liberado y cuyo derrame afectó a más de 2.000 personas. Sarov desaparece de los mapas soviéticos en 1947 cuando Kurchatov inicia experimentos nucleares en Sarov. Se construye un complejo especial para eso y posteriormente los científicos hacen una bomba atómica. Desde 1966 y hasta 1991 esta se llama Azamás 16. Aquí se pueden visitar museos que presentan réplicas de distintas armas nucleares. Hoy viven 90.000 personas. Cerca de este lugar está el desierto Sarov, Sesnejinsk, también bajo secreto durante la URSS para la protección del centro nuclear ruso. En esta ciudad, creada al lado del gran lago Sinara, en área Chelyabinsk, nace la bomba de hidrógeno. Hoy se puede ver una amplia red subterránea de túneles y también edificios muy curiosos. Hay rumores que tiene metro bajo tierra y otras instalaciones, provocando un gran interés para rutas turísticas. Está claro que la mayoría de estas ciudades estaban concebidas para crear o fabricar armas nucleares o similares. De ahí el secretismo que el gobierno de la Unión Soviética tenía incluso con sus propios ciudadanos. Recordemos que en la época de la Guerra Fría los espionajes, los agentes dobles, etc. estaban a la orden del día. Número 5. La epidemia de viruela. En 1948 la Unión Soviética estableció un laboratorio secreto de armas biológicas en una isla del mar de Aral, donde el antras y la peste bubónica, por ejemplo, se convirtieron en armas químicas. Un grupo de delegados indios, así como el pintor ruso Alexei Kokorekin, trajeron la viruela a la URSS en 1959. La Unión Soviética en pocos días tenía la viruela expandida por Moscú y otras ciudades más a raíz de los contactos de los que portaban el virus. Entonces se puso en marcha un seguimiento propio de la KGB que consiguió identificar los contactos y tratarlos, así como parar la expansión del virus en un tiempo récord. Asimismo, se decidió realizar una vacunación universal de la población moscovita. Con el uso de la Reserva Estatal de Emergencia, en cuestión de varios días fueron vacunados más de 9,5 millones de moscovitas. Como resultado de esas medidas preventivas, se pudo cortar de raíz lo que podía haber sido una epidemia devastadora. En total, la viruela fue identificada en 45 personas, 3 de ellas murieron, entre ellos el pintor Alexei. Hay que decir y reconocer que los soviéticos estuvieron rápidos y eficientes a la hora de parar el brote en tan solo 19 días. Pero los científicos soviéticos aprovecharon de este suceso. Se desarrolló una nueva arma bacteriológica llamada India 1 y su cepa se colocó en el laboratorio secreto en cuestión. En 1971, tras unas pruebas con patógenos de un tipo de viruela modificada, el Levberg, un barco científico de la propia flota soviética se acercó más de lo permitido para tomar unas muestras de plancton rutinarias en torno a la isla. El experimento había esparcido 400 gramos de la nueva fórmula por la zona. La técnica del laboratorio, encargada de subir a cubierta, quedó infectada sin saberlo. Al volver a su casa contagió, se estima, a unas 11 personas, de las cuales 3 fallecieron en los días sucesivos, incluido ella. El general soviético Piotr Burgasov inició el protocolo de emergencia inmediatamente. Llamó a Moscú y habló directamente con el jefe de la KGB. Se cerraron todas las vías de comunicación con la isla. Por supuesto, todo ocurrió bajo secreto del Estado y nunca más se supo ni del barco ni del incidente, y menos aún de los muertos. El suceso quedó al descubierto con la caída de la URSS y las confesiones de los trabajadores de la isla. Las ciudades de los alrededores, ahora independientes, contaron cómo, sin saber qué pasaba en Ravid, convivían con la muerte masiva de peces, la extinción de alguna especie autóctona de la zona o plagas repetidas en los cultivos próximos. En 3 meses la hierba que cubría nuestros pueblos se había marchitado y los pájaros habían emigrado, afirma un lugareño en una entrevista. El incidente no se hizo público hasta 2002, aunque Moscú aún niega tal cosa. Número 4. La mayor hambruna de la historia, la hambruna de 1932.
La hambruna de 1932 golpeó a todo el Estado soviético, aunque fue inteligentemente disfrazada para la comunidad internacional. Al principio de la década de 1930, varias políticas soviéticas, junto a sequías severas, hicieron que la falta de grano y de alimento en general matase a varios millones de personas, especialmente en Ucrania, donde el hambre se cebó especialmente. Como es habitual y según los libros o fuentes que consultes, la cifra de muertos baila considerablemente. Los defensores de las políticas de Stalin, que sin negar la gran hambruna, cifran en aproximadamente 2 millones de fallecidos en la época del Holodomor. Otras fuentes hablan de 7 millones de personas y otras de 4 millones de víctimas. En fin, el tema de las cifras de fallecidos es otro tema que, como siempre, crea muchísima controversia. Lo que es cierto es que, independientemente de las cifras de fallecidos, hubo un periodo de hambre extrema, la cual el pueblo ucraniano recuerda muy tristemente, aunque desde luego también afectó a otras repúblicas de la URSS, incluida la propia Rusia. Después vendrían los planes quinquenales de Stalin, que sí que es cierto y que, dependiendo de la época, la gente tenía más o menos carencias, pero en la Unión Soviética no volvió a haber una hambruna como tal. Y si pensamos que esto sería difícil de ocultar, pues estamos equivocados. Stalin y sus subordinados encubrieron hábilmente los problemas alimenticios de su país. Los periódicos de otros lugares del mundo no informaron o minimizaron la hambruna. Stalin organizó cuidadosamente las visitas de los representantes extranjeros y cuando llegaba un funcionario de alto rango o periodista, las tiendas cercanas al lugar de la reunión se llenaban de comida, las calles se lavaban y todos los rusos comunes que se acercaban a las tiendas fueron apartados de la vista. La gente mal vestida de las calles fue reemplazada por miembros del Partido Comunista, haciendo uso perfectamente del dicho «la ropa sucia se lava en casa». Número 3. El programa lunar de la URSS. En mayo de 1961, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, había anunciado que un astronauta estadounidense pondría un pie en la Luna a finales de la década. Para entonces, los rusos también tenían un programa de exploración espacial. Habían enviado al primer objeto en órbita, al primer animal, Laika, y al primer hombre, Yuri Gagarin. Pero el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en la Luna, derrotando así a la Unión Soviética en la carrera espacial. Los rusos siempre han negado haber intentado alcanzar el satélite terrestre. No fue hasta 1990 cuando quedó claro que la URSS tenía un programa lunar, que sin embargo se mantuvo en secreto hasta que lograse algún resultado positivo. Pero esto nunca sucedió. Hubo varias misiones fallidas, incluso con astronautas fallecidos durante los vuelos. Algunas se quemaron en sus naves. Los soviéticos, a pesar de ir primeros durante toda la carrera espacial, fueron adelantados en el sprint final por los estadounidenses, que con un presupuesto ingente de dinero consiguieron poner a un hombre en la Luna finalmente. El potente nitrógeno líquido norteamericano se imponía al queroseno soviético. La llegada del hombre a la Luna puso a fin a la investigación soviética, que consiguió tantos logros como fracasos, aunque desde luego la sociedad soviética merece un reconocimiento por su esfuerzo en la aventura espacial, de la cual se puede hablar durante horas. Número 2. El cranoplan. En 1966, un satélite espía estadounidense tomó unas fotografías de una nueva máquina, un híbrido ruso entre un barco y un avión, en el mar Caspio. La población cercana a las pruebas de semejante artefacto lo bautizó como el monstruo del mar Caspio. La invención fue más grande que cualquier avión propiedad de los Estados Unidos. Estos gigantescos aviones que no volaban, como lo hacen los aviones normales, en lugar de eso básicamente flotaban sobre la superficie del mar y lo hacían a velocidades excepcionales. Aquellos diseños trasladaron el concepto de los aerodeslizadores para que se aprovechara el llamado efecto suelo. A través de este fenómeno aerodinámico era posible que al alcanzar el avión suficiente velocidad, el diseño del mismo pudiera mantenerlo a la poca altura del agua, como sustentado sobre un colchón de aire, pero alcanzando velocidades fantásticas. Ese monstruo del mar Caspio podía viajar a 550 km/h y transportar una carga de hasta 600 toneladas. Tenía 8 motores en la parte frontal que permitían impulsarlo inicialmente a gran velocidad y otros 2 en la trasera, situados en una gigantesca cola, para luego mantener esa propulsión sin necesidad de los motores delanteros. No era un avión fácil de pilotar y además necesitaba enormes distancias para girar. No podía tampoco funcionar en malas condiciones meteorológicas y básicamente era imposible utilizarlo en el océano debido al peligro de que acabase estrellándose ante olas más altas de las que pudiese superar. Curiosamente, el modelo de clase Lung que se desarrolló para pruebas sigue existiendo y recientemente un grupo de fotógrafos lograron acceso a este avión, que incluso lograron fotografiar por dentro, antes desde luego de su supuesto traslado a un parque patriótico en la ciudad rusa de Dervent, donde estará en exposición permanente.
toda una joya de la aviación militar, sin duda. Número 1. La masacre de Katyn. La masacre durante la Segunda Guerra Mundial de casi 22.000 oficiales e intelectuales polacos a manos de oficiales soviéticos de la NKVD es una de las mayores vergüenzas y fracasos del Ejército Rojo soviético. Junto al desastre de Chernóbil, del que no voy a hablar porque últimamente se ha hecho mucho ya, son de los grandes fracasos de la Unión Soviética. Las víctimas fueron tomadas prisioneras cuando la Unión Soviética invadió Polonia en septiembre de 1939. Los disparos tuvieron lugar principalmente en el bosque cerca del pueblo de Katyn, a 18 kilómetros al oeste de Semizhlensk, en Rusia, y también en la sede de la NKVD en Kalinin, Rusia. Más de 120 oficiales de la NKVD, liderados por Vasily Blojin, el comandante en jefe de la NKVD, participaron en la operación. Vasily Blojin tiene el dudoso honor de ser el verdugo con más muertes a sus espaldas de toda la historia, ya que durante esa masacre él solo mataba a 300 personas por noche. Se dice que cada 3 minutos terminaba con la vida de una de esas personas. El oficial soviético terminó sus días alcoholizado y, según la versión oficial soviética, se suicidó en el año 1955. La masacre mató a 16 generales, un almirante, 24 coroneles, 79 tenientes, 258 mayores, 654 capitanes, 1.420 suboficiales, 7 sacerdotes del ejército, 3 grandes terratenientes, un príncipe, 43 oficiales, 85 soldados rasos, 131 refugiados, varios miles de abogados, ingenieros y otras profesiones importantes, más de 100 escritores y periodistas y más de 200 pilotos. La masacre se conoció en 1942 cuando los trabajadores de la construcción que excavaban bajo el liderazgo de las fuerzas armadas nazis descubrieron una zanja llena de cadáveres sin descomponer. Los alemanes anunciaron su descubrimiento a la comunidad internacional en la primavera de 1943. Afirmaron que los polacos habían sido asesinados bajo la orden de Joseph Stalin en la primavera de 1940. En 1943, la URSS recuperó los territorios de Katyn y los volvió a exhumar. Luego se culpó a la Wehrmacht de lo sucedido. Una vez caída la Unión Soviética, Rusia reconoció este crimen como suyo en la época de Stalin. En un acto conmemorativo que se realizó en el año 2010 y en el que el mismísimo Putin acudió, junto a otras personalidades polacas, así como Angela Merkel, se rindió homenaje a los oficiales asesinados. El presidente polaco iba a acudir 3 días después a realizar su homenaje junto a autoridades militares, así como con algunos familiares de los asesinados en 1940. Pero la tragedia volvió a presentarse en forma de accidente de avión a pocos kilómetros de los asesinatos de 1940 y no dejó a ningún superviviente. Y es que el destino en ocasiones es tan macabro como los actos propios de los seres humanos. Por desgracia, el pueblo polaco volvió a llorar a víctimas en el bosque de Katyn. Pues aquí termina este top de episodios misteriosos y oscuros sobre la Unión Soviética. Espero que hayas disfrutado el vídeo. Si ha sido así, comparte, dale un like si quieres y deja algún comentario si lo consideras oportuno. Yo sin más me despido, soy Phoenix Rubio, nos vemos en el siguiente, chao.